Esta es la ciudad perdida de los incas, la imagen icónica de un imperio que se desvaneció entre las nubes, el último bastión de una civilización aniquilada. Millones de personas aceptan esta historia, la imagen que todos conocen, pero está basada en una mentira. La verdadera ciudad perdida no fue un palacio en el cielo, sino una fortaleza secreta, borrada del mapa por un imperio y un error que perduraría durante siglos. Capítulo 1. El ocaso del sol. Año 1532. El Tahuantinsuyo, el imperio de los cuatro suyos, se extiende como una columna vertebral de piedra y oro a lo largo de los Andes. Es la civilización más grande del Nuevo Mundo, un mosaico de más de 10 millones de almas unidas por una red de caminos prodigiosa y la voluntad divina de un solo hombre, el Zapa Inca. Pero este coloso tiene una herida abierta, una sangrienta guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, ha dejado al imperio exhausto y dividido. Es en este preciso momento de debilidad que el apocalipsis llega desde el mar. Francisco Pizarro y sus 168 hombres no son un ejército, son una bacteria letal, una anomalía de acero, pólvora y una ambición tan desmedida que raya en la locura. Cuando llegan a la ciudad de Cajamarca, encuentran al vencedor de la guerra, Atahualpa, en la cima de su poder, rodeado por un ejército de 80,000 guerreros. Para los incas, los españoles son una curiosidad grotesca, seres extraños con barbas y truenos portátiles. Atahualpa, confiado en su abrumadora superioridad numérica, accede a parlamentar en la plaza de la ciudad. Es el error más grande de la historia de América. El 16 de noviembre, Atahualpa entra en la plaza, transportado en una litera de oro y plumas, acompañado por miles de sus nobles, desarmados en señal de soberanía. Lo que le espera no es una negociación, es una emboscada de una precisión aterradora. Un sacerdote español le presenta una Biblia exigiendo que acepte a un dios extranjero y a un rey al otro lado del mundo. Atahualpa, confundido e insultado, arroja el libro al suelo. Es la señal. El infierno se desata, los cañones rugen, los arcabuces escupen fuego y la caballería, una bestia de pesadilla nunca antes vista, carga contra la multitud aterrorizada. En menos de 2 horas, miles de nobles y soldados incas son masacrados sin que una sola baja española sea registrada. Atahualpa, el dios viviente, el hijo del sol, es arrancado de su litera y hecho prisionero. El imperio ha sido decapitado en un solo y brutal movimiento. Desde su cautiverio, Atahualpa hace una oferta legendaria: llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Durante meses, una marea de tesoros fluye hacia Cajamarca desde todos los rincones del imperio. Templos son despojados, palacios vaciados. Es el rescate más grande de la historia. Pero los españoles nunca tuvieron intención de cumplir su palabra. Una vez que el tesoro fue fundido y repartido, acusaron a Atahualpa de traición y lo ejecutaron por garrote. La muerte del Inca fue más que el asesinato de un hombre, fue un cataclismo cósmico. El centro del universo había sido extinguido. Sin su líder divino, la estructura del imperio se desmoronó. Los españoles, con una audacia increíble, marcharon hacia el sur, hacia el corazón del imperio, la ciudad sagrada del Cusco. El sol del Tahuantinsuyo se había puesto en un baño de sangre y traición. Pero el imperio, aunque decapitado, se negaba a morir. Y de las cenizas de esta catástrofe, un nuevo Inca, un títere destinado a ser rey, estaba a punto de levantarse como un fantasma vengador. Capítulo 2. El nacimiento de un fantasma. Tras saquear el Cusco, los españoles necesitaron un velo de legitimidad para gobernar un imperio que no entendían. Coronaron a un joven príncipe inca, Manco Inca Yupanqui, como el nuevo Zapa Inca. Creían que sería una marioneta, un rostro familiar para calmar a las masas mientras ellos se repartían el poder y el oro. Subestimaron fatalmente al hombre que habían puesto en el trono. Manco Inca observó en silencio, soportando humillaciones indecibles. Vio a su pueblo esclavizado, a sus mujeres violadas y sus templos sagrados profanados.
Los conquistadores, borrachos de poder, lo trataban como a un sirviente en su propio palacio. Pero bajo la apariencia de sumisión, la furia de un rey guerrero hervía a fuego lento. Estaba aprendiendo de su enemigo, estudiando sus tácticas, sus debilidades y sobre todo su insaciable codicia. En 1536, Manco Inca ejecutó un plan de escape magistral. Prometió a Hernando Pizarro, uno de los hermanos al mando, entregarle una estatua de oro macizo de tamaño natural de su padre, el gran Huayna Cápac. Secado por la avaricia, Pizarro le permitió salir del Cusco con una pequeña escolta. Era una trampa. Manco Inca no fue a buscar ninguna estatua. Se desvaneció en las montañas, donde había convocado en secreto a sus generales y a cientos de miles de guerreros. La marioneta había cortado sus hilos. Poco después, un ejército inca de una escala inimaginable descendió de los valles y puso al Cusco bajo un asedio brutal. Durante casi 10 meses, los apenas 200 españoles atrapados en la ciudad resistieron desesperadamente. Pero la llegada de refuerzos españoles desde Lima y la traición de algunos pueblos andinos, que preferían a los españoles antes que a los incas, hicieron la victoria imposible. Manco Inca comprendió que no podía ganar una guerra convencional. No podía enfrentarse al acero y la caballería en campo abierto. Necesitaba un nuevo tipo de fortaleza, un nuevo tipo de guerra. Tomó la decisión más estratégica y trascendental de la resistencia: abandonar las tierras altas, el corazón tradicional de su imperio, y retirarse hacia el este, hacia la selva alta. Una región laberíntica de cañones profundos, montañas cubiertas de una vegetación asfixiante y ríos embravecidos. Un territorio que los incas apenas controlaban y que los españoles temían. Era el lugar perfecto para desaparecer. En lo profundo de esta frontera salvaje, Manco Inca y sus seguidores fundaron un nuevo reino, una capital secreta, un estado neo-inca independiente, un último bastión de la cultura y la resistencia. Le dieron un nombre que se convertiría en leyenda: Vilcabamba. Habían creado una daga de obsidiana, oculta en la inmensidad de la selva, apuntando directamente al corazón de la colonia española. Desde esta fortaleza fantasma, la guerra por el Tahuantinsuyo continuaría, no como una batalla, sino como una herida sangrante que se negaría a cerrar durante casi 40 años. Capítulo 3. El reino en las sombras. Vilcabamba no era una ciudad como el Cusco. No era una metrópolis de piedra pulida diseñada para asombrar al mundo. Era una necesidad, una fortaleza militar y un santuario cultural, oculto al mundo por el abrazo sofocante de la selva amazónica. Desde este reino en las sombras, Manco Inca y sus descendientes libraron una guerra de guerrillas, una campaña de terror y resistencia que mantuvo en jaque al poder español durante décadas. La vida en el estado neo-inca era una mezcla precaria de tradición y adaptación. Los rituales al dios Sol, Inti, continuaban. La nobleza inca mantenía sus privilegios y su corte. Se esforzaban por preservar las tradiciones, las historias y las leyes que habían gobernado el Tahuantinsuyo durante un siglo. Vilcabamba se convirtió en una cápsula del tiempo, el último corazón palpitante de una civilización moribunda. Mientras que en el exterior, el mundo andino era violentamente transformado por la cruz y la espada. Pero la supervivencia exigía más que rituales, exigía sangre. Los guerreros de Vilcabamba, maestros del terreno, se convirtieron en una pesadilla para los españoles. Lanzaban incursiones relámpago y letales contra las caravanas comerciales, que transportaban plata y mercancías entre el Cusco y Lima. Atacaban encomiendas y asentamientos españoles, liberando a los indígenas forzados a trabajar en ellas. Utilizaban la geografía como su mejor arma, emboscadas en desfiladeros estrechos, puentes de cuerda cortados en el último momento y una retirada rápida hacia una selva donde ningún español se atrevía a seguirlos. Incluso adoptaron las armas de su enemigo. Aprendieron a usar los arcabuces y las espadas de acero capturados, e incluso a montar a caballo,
rompiendo el monopolio táctico que le había dado a los conquistadores su ventaja inicial. El cronista Titu Cusi Yupanqui, uno de los hijos de Manco Inca que gobernó desde Vilcabamba, escribió su propio relato de la resistencia, describiendo con orgullo cómo su padre se convirtió en un excelente jinete. El reino en las sombras era una amenaza constante, una declaración de que el espíritu inca no había sido doblegado. Pero también era una existencia aislada y desesperada. Manco Inca fue finalmente asesinado a traición por un grupo de conquistadores renegados a los que había dado refugio. Sus hijos, Zairi Tupac y Titu Cusi, continuaron la lucha, alternando entre la guerra abierta y frágiles negociaciones de paz con el virreinato. Ofrecían la sumisión a cambio de tierras y títulos, pero el abismo de desconfianza, forjado en la traición de Cajamarca, era demasiado grande. Durante 36 años, este reino fantasma pervivió, un símbolo desafiante de soberanía. Los españoles lo sabían, lo temían, pero no podían encontrarlo ni destruirlo. Era una espina clavada en el costado de su imperio. Pero los imperios son pacientes, y la paciencia de España estaba a punto de agotarse. Un nuevo virrey, un hombre de una voluntad de hierro y una crueldad implacable, llegaba a Perú con una única misión: extirpar el cáncer de Vilcabamba de una vez por todas y silenciar para siempre la voz de los incas. Capítulo 4. La última voz del Inca. En 1569, el Virreinato del Perú recibió a su nuevo amo, Francisco de Toledo. No era un conquistador en busca de oro, sino un administrador implacable, un burócrata del imperio con la misión de imponer un orden definitivo. Para Toledo, la existencia de Vilcabamba era una afrenta intolerable a la autoridad de la corona española. El Estado neo-inca no era solo un problema militar, era un problema político. Mientras existiera un Zapa inca soberano, aunque fuera en el exilio, la legitimidad del dominio español sobre los Andes siempre estaría en entredicho. El destino le ofreció a Toledo la excusa perfecta. Titu Cusi, el inca gobernante, murió repentinamente de una enfermedad. Su hermano menor, un joven sin experiencia llamado Tupac Amaru, fue coronado como el nuevo y último Zapa inca. En la confusión que siguió a la muerte de Titu Cusi, un pequeño enviado diplomático español fue asesinado por un capitán inca. Para Toledo, este incidente fue el casus belli que necesitaba. Declaró la guerra a Vilcabamba a sangre y fuego. En 1572, Toledo organizó una expedición militar formidable, equipada y preparada para penetrar en la selva y no regresar hasta que la capital rebelde fuera reducida a cenizas. La campaña fue brutal y efectiva. Los españoles, guiados por los pocos incas que habían traicionado a su pueblo, avanzaron a través de las defensas de Vilcabamba. Tras una serie de feroces batallas, los guerreros incas, superados en número y armamento, fueron derrotados. Tupac Amaru I y su familia huyeron en lo más profundo de la selva en una persecución desesperada que duró meses. Finalmente, traicionados, fueron capturados. El último inca soberano del Tahuantinsuyo fue llevado encadenado al Cusco, la antigua capital de sus antepasados, para enfrentarse a un juicio que era una farsa. Acusado de rebelión y del asesinato del embajador, fue sentenciado a muerte. La ejecución fue un espectáculo público diseñado para aterrorizar a la población indígena. Tupac Amaru I fue conducido a la plaza principal del Cusco, la misma plaza donde sus ancestros habían celebrado sus victorias. Una multitud de miles de personas, la mayoría de ellos indígenas, observaban en un silencio sepulcral y lloroso. Según los cronistas, cuando el inca subió al cadalso, levantó la mano y un silencio tan absoluto cayó sobre la plaza que parecía que no había un alma viviente en ella. En quechua claro y resonante, denunció las mentiras con las que había sido condenado. Luego se arrodilló y fue decapitado. Con ese golpe, la voz del linaje real inca fue silenciada para siempre. Los españoles quemaron Vilcabamba hasta los cimientos, destruyendo sus templos y palacios. La selva, paciente y voraz, comenzó a devorar sus ruinas. Habían matado al rey y borrado su ciudad del mapa. Creían haber puesto el punto final a la historia de los incas. Pero al hacerlo, sin saberlo, habían creado un misterio.
Habían transformado una ciudad de piedra en un fantasma, una leyenda de un reino perdido en la selva que obsesionaría a los exploradores y soñadores durante los siguientes 400 años. Capítulo 5. La obsesión de los exploradores. 4 siglos. Durante 400 años, Vilcabamba se desvaneció de la historia y se convirtió en un mito. Su ubicación exacta, tragada por la selva y borrada de los mapas españoles, se convirtió en uno de los grandes enigmas de la arqueología. Era el santo grial de los Andes, y a principios del siglo XX un hombre creyó haberlo encontrado. Su nombre era Hiram Bingham, un académico y explorador de la Universidad de Yale. Bingham no era un arqueólogo de formación, pero poseía una determinación inquebrantable y un talento para la autopromoción. En 1911, mientras buscaba la capital perdida de los incas, un campesino local lo guió hasta una cresta de montaña que se asomaba sobre el río Urubamba. Lo que Bingham vio ese día le dejó sin aliento. Ante él se extendía una ciudad de granito blanco, casi intacta, aferrada a la montaña como si hubiera sido esculpida por los propios dioses. Terrazas, templos, residencias reales, todo en un estado de conservación milagroso envuelto en la niebla de las nubes. Era sin duda uno de los lugares más espectaculares del planeta. Bingham lo llamó Machu Picchu. Convencido de su descubrimiento y con el poderoso respaldo de la National Geographic Society, Bingham anunció al mundo que había encontrado Vilcabamba, la legendaria ciudad perdida de los incas. La noticia fue una sensación global. Machu Picchu se convirtió en un ícono instantáneo, la imagen por excelencia del genio y el misterio del imperio inca. Durante más de medio siglo, el mundo aceptó la palabra de Bingham como un hecho. Millones de libros, artículos y documentales cimentaron la idea de que esta ciudadela en el cielo era el último refugio de la resistencia inca. Pero había un problema, un gran problema. La descripción de Machu Picchu no encajaba con los relatos de los cronistas españoles que habían visto la verdadera Vilcabamba. La describían como una ciudad más grande, en un clima mucho más cálido y selvático, a una altitud menor. Machu Picchu era una ciudadela de élite, probablemente una finca real del Inca Pachacútec, abandonada quizás incluso antes de la llegada de los españoles. No era una capital de la resistencia. La verdad comenzó a salir a la luz gracias al trabajo de otros exploradores, menos famosos pero más meticulosos, como Jean Savoy. En la década de 1960, Savoy y otros investigadores se adentraron mucho más en la selva, siguiendo las pistas de los cronistas. En una llanura remota y cubierta de una vegetación casi impenetrable, encontraron un extenso yacimiento arqueológico conocido por los locales como Espíritu Pampa. Las ruinas estaban mucho más deterioradas que las de Machu Picchu, pero la evidencia era abrumadora. La ubicación, la altitud y la escala del yacimiento coincidían perfectamente con las descripciones de Vilcabamba. Y lo más importante, encontraron tejas de estilo español, un detalle mencionado en las crónicas sobre la ciudad que los incas habían reconstruido parcialmente al estilo de sus enemigos. El mundo había estado mirando al lugar equivocado durante 50 años. El glamuroso palacio en el cielo no era la fortaleza de la resistencia. La verdadera Vilcabamba era esta ciudad herida y devorada por la selva, mucho más remota, mucho más desesperada y mucho más auténtica. Capítulo 6. El eco de Vilcabamba y su cita. Hoy, Espíritu Pampa, la verdadera Vilcabamba, sigue siendo un lugar remoto, visitado por apenas un puñado de viajeros en comparación con las multitudes de Machu Picchu. Sus piedras no tienen el brillo del granito pulido ni la perfección estética de la ciudadela que le robó su nombre. Sus muros, derribados por los españoles y desmoronados por siglos de abandono, hablan un lenguaje diferente. No hablan de la gloria imperial, sino de la tenacidad, de la negativa a rendirse. Machu Picchu es un poema a la cima del poder inca. Vilcabamba es una crónica de su voluntad de sobrevivir. Es el eco de la última voz de Túpac Amaru, el refugio de una cultura que se negó a ser borrada,
y el escenario final de una lucha de 40 años contra el imperio más poderoso del mundo, representa la idea de que incluso frente a una aniquilación casi segura, la resistencia es posible. El error de Hiram Bingham le dio al mundo un ícono, pero nos privó de una historia más profunda y quizás más importante. La historia no de cómo los incas construyeron para los dioses, sino de cómo lucharon como hombres. Vilcabamba no es una ciudad perdida, es un recuerdo encontrado. Un testimonio de que un imperio puede ser conquistado, sus ciudades quemadas y sus reyes ejecutados, pero el espíritu humano de desafío puede sobrevivir entre las ruinas, esperando a ser redescubierto. Ahora te preguntamos a ti, ¿crees que el verdadero valor de Vilcabamba reside en sus piedras o en el espíritu de resistencia que representa? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia está llena de secretos como este. Si quieres ayudarnos a descubrirlos, suscríbete a El Lienzo de Clio y activa las notificaciones para nuestro próximo viaje.